Aquí, el recolector de plumas. El concepto de Claveland Art era cómo afecta el recorrido del Sol en el territorio. El objetivo no es recolectar las plumas, el objetivo es transitar el territorio y a través de lo que hay hacer esa lectura. Pero estaba muy focalizada en las plumas. El primer día encontré, creo que 5. El segundo no encontré ninguna, lo cual me creó bastante frustración. Entonces digo, bueno, es que, ¿qué hay aquí? Que existe una relación directa entre nuestra fiebre consumista y la violencia que hay en el este del... Erosión del mar y el sol. Iraníes han denunciado la situación en la que vive la mujer. El mundial más polémico de los últimos años, y hoy han debutado dos selecciones, Inglaterra e Irán, que ya en los últimos días han realizado actos de protesta. Este mediodía los jugadores de la selección inglesa, antes del partido, han puesto la rodilla en el suelo para reivindicar los derechos humanos en Qatar. Su capitán se quería poner el brazalete arcoíris en defensa del colectivo LGTBI, pero como la FIFA ha dicho que lo sancionará con tarjeta amarilla, han optado todos los jugadores por esta protesta. Y los de Irán no han cantado su himno para mostrar su rechazo a la represión de su gobierno tras el asesinato de la joven de 22 años, Mahsa Amini. Arrodillados los ingleses en señal de protesta contra el racismo, antes de medirse a Irán, sus futbolistas no han cantado el himno de su país en protesta por la situación que atraviesa. El seleccionador Carlos Queiroz es claro, sus jugadores no están, dice, en el mejor ambiente para que puedan concentrarse.
March. Venga, vamos a tirar ya por la extravagancia de los villancicos y en este caso vamos a escuchar a Titus Andronicus, que quien les ha llamado a ellos a meterse por este proceloso mundo de la celebración de la Navidad, haciendo un mashup rarísimo, pero que funciona, del Piano Man de Billy Joel con El Pequeño Tamborilero. Pues con todo esto sale una canción, te lo aseguro. Y si la canta Titus Andronicus, pues es bastante emocionante. Que este arranque es casi de anuncio de Mattel. It's 9 o'clock on a Christmas Eve. There's not any room at the inn. And there stands a young lady who's having a baby, though she claims to be a virgin. Què, com va? Quants dies portes no sé com va? 5. Yes, they're taking that trip and carrying gifts of mercy.